Hola, estimados amigos y hermanos, bienvenidos a este programa en español de Estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu hogar y a tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a analizar una parábola que el Señor Jesús habló a sus discípulos. Cuando decimos discípulos, no significa solamente los 12 apóstoles. Discípulos es todo aquel que se unía al grupo de ellos, lo seguía por un tiempo, aprendía, escuchaba sus prédicas, sus enseñanzas, veía sus milagros, etc. Es aquel que estaba en constante aprendizaje con él y recibiendo no solamente sus enseñanzas, sino entrando en su camino. Amén. Veamos en el libro, el Evangelio de San Mateo, capítulo 21 y versos del 33 al 46. Esta parábola en la versión de Reina Valera lo titulan Los labradores malvados. Veamos lo que dice. En el verso 33 nos dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este primer verso? Dice que un padre de familia, alguien responsable, plantó una viña, tenía un terreno y quiso plantar un viñedo. El viñedo es común en el Antiguo Testamento, que algo que va a producir en abundancia, porque una planta, una vid, no te produce solo una uva, te produce un racimo, y no solo un racimo, muchos racimos. Y al plantar todo un viñedo o toda una viña, quiere decir que espera muchos frutos. Este hombre tenía ese terreno y lo quiso plantar, lo cercó, lo preparó, lo acomodó, le dio todas las cosas que necesitaba porque le construyó un vallado, dice, o sea, un cerco con vallas para que no entren extraños. Cavó inclusive un lagar, quiere decir que preparó un área para que las uvas sean prensadas, sean aplastadas y conseguir el jugo. Edificó también una torre. Una torre es para guardarla, para que sea de observancia a lo que ocurre alrededor. Si ve que extraños están acercándose, qué es lo que pasa alrededor para ver de más altura, se va a ver más lejos. Y la arrendó, quiere decir que la rentó, que la alquiló. ¿A quiénes? A unos labradores, quiere decir a gente que estaba dispuesta a trabajar la tierra, a siervos. ¿Esto cómo lo podemos ver hoy en día? Que es Dios hablando. Él ha preparado el terreno desde hace muchos miles de años. Preparó la tierra para poner su creación en ella. Preparó todo lo que se necesitaba para trabajar en lo que él había plantado, para tener todas las herramientas, todas las cosas disponibles. Cuando puso al hombre en el jardín, el hombre no tenía que hacer nada, solamente caminar y predicar a toda la creación, hablar de las maravillas de Dios, alabar a Dios. Pero eso no ocurrió. Sabemos qué pasó en el jardín. El verso siguiente, el 34. Entonces aquí vemos al final del 33 que se la dio en alquiler a unos labradores. Quiere decir cuando Dios escoge a su pueblo,
su pueblo escogido se supone que eran los labradores que iban a predicar luego, expander la palabra de Dios a todo el mundo. Pero, ¿qué pasó? Vamos a ver. Y luego este señor se va de vacaciones, digamos, se va lejos. El verso 34 nos dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Quiere decir, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, cuando se acercó el tiempo de cobrar o recibir la parte de que se habían puesto de acuerdo, el contrato, que era lo que decía el contrato, que ellos iban a pagar su alquiler o su renta con los frutos, parte de los frutos que iban a recoger de la tierra preparada. Ellos no la abonaron. La tierra que recibe el agua que necesitan, ellos no la riegan. Solamente tienen cuidado de las viñas, de las uvas. ¿Y qué pasó en el 35? El verso 35 nos dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Qué nos está diciendo? Ellos no querían pagar su parte y no respetaron ese contrato. Dios hizo un pacto con la humanidad desde un principio. Pero luego han habido diferentes pactos porque el hombre nunca ha respetado ni ha hecho su parte. Hasta que envió a su Hijo a la cruz. Y allí Dios hizo ese pacto con Él mismo, que su Hijo también es Dios. Con Él mismo, porque sabía que el hombre constantemente está quebrantando su promesa. Porque entró maldad al corazón del hombre desde el jardín. Esa maldad es rebelión a todas las cosas que son rectas, que son estrictas y las cosas de la palabra de Dios que nos pide que estemos en ella. No somos perfectos. Muchos dicen, no somos perfectos porque somos humanos. Efectivamente, porque el humano tiene esa imperfección desde el momento que Dios echó, o que Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra Dios y Dios los tuvo que echar de su lado, del jardín. Y no somos perfectos, pero lastimosamente cada vez avanzamos más en la imperfección y en la maldad. Estos labradores no querían reconocer que tenían un pacto con el dueño de la tierra. No querían reconocer que tenían que pagar una parte con el fruto que ellos recogían, y por la ambición querían todo para ellos. Entonces, cuando el dueño envía a estos mensajeros, que los ponemos en el Antiguo Testamento, vendrían a ser sus profetas, los profetas de Dios, que constantemente anunciaban de Él, anunciaban su palabra, pedían a través de las voces de estos profetas, Dios pedía arrepentimiento con oportunidad de salvación, de perdón y salvación. Pero no querían reconocerlos. Y entonces nos dice que a uno apedrearon, a otro mataron, a otro golpearon, como diciendo, ándate de acá, les tiraban piedras, etc. No, no entres a mi propiedad. En ningún momento era la propiedad de estos labradores. Dios ha hecho la tierra y todas las cosas que hay en ella, así como los cielos, nos dice su palabra. Y todo lo que vemos y lo que no vemos es de Él y hecho por Él, a través de Él, de su Hijo. ¿Cómo van a decir estos labradores, esto me pertenece? Estos frutos
son producto de mi sudor, de mi trabajo, de mi inteligencia. Yo he puesto la tecnología, yo he puesto la administración, he tenido la inteligencia y creatividad de cómo ordenar para que produzca más. Si pensamos de esa manera, estamos equivocados. Dios, al hacernos, Él nos ha dado vida, nos ha dado inteligencia, nos ha dado un cerebro por el que recibimos también su creatividad. Acuérdate que en el origen tenemos su DNA. Tenemos genes de Él. Por consiguiente, tenemos inteligencia, creatividad. Podemos distinguir lo bueno de lo malo porque cuando se probó ese fruto del árbol del bien y del mal, desde ahí se abrieron los ojos para entender cuál es el camino correcto y cuál es el errado. Y aún cuando no lo entendemos, cuando tenemos dudas, para eso está Él cerca a nosotros, nos dice, Él quiere participar en tu vida. Jesús está esperando que tú le hables para que a través del Espíritu Santo pueda revelarte las respuestas a tus preguntas y a tus dudas que sean aclaradas. Amén. Entonces veamos, en el verso 36 nos dice, envió de nuevo, a pesar que estos ya fueron y se quejaron, mira lo que nos ha hecho. Entonces el dueño envía de nuevo a otros siervos y en más número, e hicieron con ellos igual, de la misma manera. No los respetaron. El verso 37 nos dice, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Qué pasa? En el Antiguo Testamento nos habla historia tras historia de la vida de los reyes que gobernaron en la zona de Israel, en Jerusalén y en el reino de Judá. Estos reyes, muchos de ellos no querían seguir los mandamientos de Dios, no querían escuchar lo que Dios hablaba a través de sus profetas y hacían lo malo a los ojos de Él. Habían unos cuantos que sí lo respetaron. Veamos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, Segunda de Crónicas, capítulo 36 y verso 15 y 16. Está hablando de un rey, Sedequías, que él reinó después de sus hermanos y los dos hicieron cosas malas ante los ojos de Dios. Y en el verso 15 nos dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Él quería que se arrepintieran. El verso 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. En lo que acabamos de leer en Mateo 21, 36, nuevamente Dios sigue mandando sus siervos, sigue mandando su gente, sus profetas, todo aquel que le sirve y que tiene la relación con Él, va a escuchar su mensaje y su voz. Y va a ser obediente a lo que Dios quiere que hagan, que digan, a dónde quieren que vayan. Y estos también reciben escarnio, reciben burla. ¿Qué hay de nuevo hoy en día? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y en el verso 37, Dios envía a su Hijo por el amor
que le tiene a su creación, porque su misericordia, nos dice la palabra, no tiene límites, no tiene bordes. Entonces está ofreciendo esa oportunidad constantemente. ¿Lo escuchamos? Muchas veces escucho a la gente decir, esas son fábulas, son leyendas. ¿Tú crees en eso? Y se burlan. Pero no saben que Dios es un Dios verdadero. Dios es real. Cuando llegue el momento del juicio, sabemos que hasta el último momento, antes de que mueras, tienes oportunidad del arrepentimiento. Pero nunca podemos decir, en mis últimos minutos de vida me voy a arrepentir, porque tú no sabes en qué momento te van a llevar. No sabes en qué momento, si vas a tener esos minutos o esos segundos para que puedas arrepentirte. Que si hay un accidente y de repente ya no estás más en este mundo y no tuviste esa oportunidad. Por eso nos dice la palabra, el día es hoy, la oportunidad es en este momento. No esperes más. Dios quiere salvarte, quiere que tu alma esté en reposo, en Él, en su descanso, confiando en Él. Pero ¿le damos esa oportunidad de trabajar en nosotros, recibir sus bendiciones? Lamentablemente muchos de la misma gente que está en la iglesia, y no te estoy diciendo que sea una sola iglesia o una denominación, una congregación, no. No importa a dónde tú asistes, a qué iglesia estás, lo importante es que tengas una relación con Dios, con Jesús, con Dios Padre a través de Jesucristo, porque solamente Jesucristo fue el único en toda la historia de la humanidad que ha ido a la cruz por ti y por mí, que a través de su sacrificio ha hecho ese acercamiento, ha permitido que nos acerquemos a Dios. Él es el puente por el que tenemos que ir de regreso a Dios Padre, nuestro Creador. Y por su sangre derramada es la que nos limpia de todas las faltas, de todos los pecados, de todo lo que es contaminado en nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas y espíritu, y la limpia. Y es allí cuando lo pone recién, puro y disponible para regresar a Dios Padre. Solamente nos movemos por fe. El creyente no puede esperar manifestación física para creer. Nos dice la palabra cuando Jesús le habló a Tomás y decía, yo no voy a creer hasta que meta mi mano a su costado y toque sus heridas, mi dedo entre en sus heridas de las manos. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Hoy en día no estamos en esa época, no somos testigos presenciales de aquella situación. Jesús ha resucitado y está en el cielo y lo creemos porque está escrito en su palabra y Dios es fiel a su palabra. Y Él ha de regresar por su iglesia, los creyentes, los que lo siguen, no aquel que está sentado en una iglesia, no aquel que piensa que porque va todos los domingos a una iglesia por 1 hora o 2 horas, son salvos. Es salvo aquel que cree en el sacrificio de la cruz. Es salvo aquel que tiene esa relación y has invitado a Jesús a tu vida. Date la oportunidad de meditar en esto y en tu momento, en tu intimidad buscando a Dios, dale la oportunidad que se revele a tu vida con tus propias palabras.
arrepiéntete y búscalo y permítele que entre a dirigirte, a iluminarte y a darte entendimiento de lo que Él es en realidad. A través de su Espíritu Santo, Él nos ha de llevar siempre por su camino y su dirección y su luz. Amén. En el verso 38 nos dice, mas los labradores cuando vieron al hijo del dueño, pensaron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Ellos pensaron de que como heredero y no tiene otro, entonces al desaparecer de la escena ya no va a haber otro heredero y ellos van a poder apoderarse de esa viña y de todas las cosas. La humanidad recibió al Hijo de Dios. Lo aceptaron, creyeron en Él, su pueblo escogido lo rechazó. Es por eso que ahora el mundo, que somos los gentiles, los no judíos, hemos tenido la oportunidad de recibir su palabra y recibir su evangelio, sus buenas nuevas. Lo que quiere decir la cruz, la salvación para nosotros ha venido. Y es ese cuerpo que antes no era pueblo de Él y que ha venido a ser su pueblo. Es su iglesia. No es, como digo, una iglesia. La iglesia es cada persona. Porque nos dice la palabra, cada uno de nosotros somos un templo en donde el Espíritu de Dios ha entrado en nosotros. Una vez que crees, el Espíritu de Dios entra a este templo y es donde mora y empieza a limpiar de adentro para afuera, a hacer cambios, a revelarte, a iluminarte, a cambiar en ti, a transformarte en diferentes áreas. Y transforma también tus deseos de tu corazón, transforma tu mente dirigida siempre a su honra y gloria. Sigamos. El 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Eso fue lo que ocurrió. Lo sacaron de allí y lo mataron. Jesús murió en una cruz, afuera del templo. Pero cuando Él muere, es la cortinas, el velo le llaman, son varias cortinas juntas, se rasga, se abre y ya no hay más impedimento para que podamos ahora, por fe, entrar a la zona que estaba secreta, que estaba vedada para el pueblo que buscaba a Dios. Ahora está abierta. Por la sangre de Cristo podemos llegar al trono de Dios directamente, porque tenemos a su Espíritu Santo dentro. Amén. Entonces, pregunta Jesús, cuando venga el dueño, ¿qué hará a aquellos labradores? Han matado a su hijo. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Lo que está diciendo es que Israel va a perder esa oportunidad por un tiempo de seguir en la relación con Dios, avanzando en labrando esa viña, ese terreno. Y se lo va a dar a otros labradores. ¿Quiénes son esos otros labradores? Somos nosotros, los gentiles. Por eso es que en algunas iglesias o algunos predicadores enseñan que Israel
o los judíos han perdido y ya no van a seguir recibiendo de Dios. No, la iglesia no está suplantando la promesa de Dios, porque Dios no cambia. Dios ha de mantener su promesa por siempre. Sencillamente le ha puesto un paré para que nosotros como iglesia tengamos esta oportunidad de salvación y de llevar su palabra. Por eso hay tantos misioneros por todo el mundo, llevando el evangelio de la cruz a los que no lo conocen, para que pueda ser salvo. Y esta es la oportunidad que tienes, hermano, hermana, de aceptar a Jesucristo en tu vida y ser salvo. Y de ahora en adelante tu vida ha de cambiar. No decimos que se van a ir las preocupaciones ni los problemas, pero sí el Señor ha de mostrarte las soluciones y qué camino tomar para seguir con su guía y su bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes pueden continuar leyendo por su cuenta y que el Espíritu Santo los ilumine para el entendimiento de su palabra. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido de bendición. Hasta la próxima. Dios los bendiga.